Ahora pues da voces, ¿habrá quien te responda? ¿Y cuál de los santos te volverás? Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos y la sacarán de entre los espinos y los sedientos beberán su hacienda, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Comentario. Aflicción, pena, dolor, problema, miseria, fatiga. Este sustantivo es usado 56 veces en el Antiguo Testamento. Su raíz es el verbo laborar o afanarse hasta quedar exhausto. El verbo se usa en el Salmo 127, versículo 1, el cual alude al agotamiento de los obreros que están tratando de construir la casa de Dios sin su cooperación. Cuando José finalmente obtuvo la felicidad, luego de sufrir la traición familiar, una infeliz esclavitud y un injusto aprisionamiento, dijo: Dios me hizo olvidar de todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Génesis 41:51. Esto se refería a su angustia, dolor y pena. Versículo 8. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Pablo, comentario, Pablo cita este versículo en Primera de Corintios 3:19 para mostrar que la sabiduría de Dios es superior a la humana. De día, versículo 14, de día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre, que de la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará, y en la séptima no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte, y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo, pues aún con las piedras del campo tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda. Visitarás tu morada y nadie te faltará. Asimismo, echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura, como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así, óyelo y conócelo tú para tu provecho. Opiniones. El versículo desde el 1 al 3, Sí. porque pues bueno, sobre todo lo que habla del codicioso, que lo consume la ira, y el tema de que los hijos estarán lejos de la seguridad. O sea, eso tiene que ver también como con la descendencia, o sea, como con lo que dice
también en otra parte de la palabra que el Señor visita la maldad, sí, perdón, sí, visita la maldad de los padres a los hijos, ¿ves? sí, Cuatro generaciones, pero me impacta eso porque de todas maneras pues, ahí se ve como el pecado de los padres pues sigue impactando a los hijos y me impacta eso porque pues el tema de que tengo hijos, ¿no? Que tengo hijos. sí. Yo he visto al necio que echaba raíces. Pues es como una forma de decir cómo una persona necia eh, empieza como a coger fuerza, ¿sí? La persona que echa raíces es Sí. como el que se cimienta, ¿no? Entonces decía, Ujú. cómo es posible que se levante el necio, ¿cierto? Y dice, y en la misma hora Ah, maldije su habitación. Tremendo. O sea, fuerte. como cuando el Señor también hace que se seque la higuera, ¿sí? Porque lo que va a Sí. dar, el fruto de lo que va a dar esa persona necia no es una cosa buena. Yo lo entendía, era como que, como el necio es necio, o sea, sí, como que se aferra como a su necedad y sobre ella como, o sea, como que empieza, yo lo entendía así que ahorita que lo estaba preguntando, vale, sí, como que el necio echa raíces sobre esa necedad, ¿sí? O sea, como que la persona que tiene una idea o sea, y no retrocede de esa idea, ¿sí? Era así como yo Sí, lo entendía. sí, sí, pues que puede tener que ver también, ¿no? Además que a veces, si nosotros vemos los significados de necio, eh, está asociado también con la terquedad, ¿sí? Pero entonces, fíjate cómo viene a profundizar acá, ¿no? Que es terco, como que se mantiene en su cosa. Entonces, en otro comentario bíblico respecto de este pedacito, dice aquí que el destino del hombre necio, eso es como lo que él está explicando en este, lo que Elifaz está explicando eh, en este pedacito, y también pues sigue como su discurso Elifaz acerca de acerca de las cosas o de la explicación de la causa de los problemas de Job, ¿no? Acá hay otro comentario bíblico que dice que una vez más se nota el marco de referencia de Elifaz, dice yo he visto, él habla desde su propia experiencia y observación en la vida. Eh, Dice acá que respecto a los hijos que estarán lejos de la seguridad, dice que estas eran referencias de doble intención para Job y sus hijos. Elifaz argumentaba que el hecho de que un desastre tan grande cayera sobre ellos probaba que eran necios y estaban en pecado. Interesante. Dice, bueno, hay varias cosas ya adicionales eh, respecto de esto que está hablando acá, y dice que las aflicciones no solamente brotan como las hierbas en el campo. Él estaba insinuando que uno debe sembrar y cultivar las aflicciones, cuando dice acá, porque la aflicción no sale del polvo ni la molestia brota de la tierra. Entonces, a lo que se refiere es que Job tenía que ver en eso que le estaba pasando, en esa aflicción que él tenía. ¿Mm? Eh, y en una primera parte entonces habla acerca de la necedad y de toda esta explicación de las causas de lo que le pasó a Job. Y en una segunda parte, Elifaz defiende a Dios, ¿sí? Entonces, acá dice desde el versículo 8 al 16, es como lo que viene ahí. Entonces, él le dice como lo que él haría, ¿no? 8, ciertamente yo buscaría a Dios, encomendaría en mi causa, como si, como aduciendo que no, que Job no lo había hecho, ¿verdad? Es interesante también esa segunda parte, esa segunda parte. Exalta a Dios,
Dice, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Y del versículo 17 al 26 dice acá que Elifaz atribuye el sufrimiento de Job a la disciplina de Dios por el pecado en su vida. Bueno, aquí hay cosas bien interesantes y bien profundas de este capítulo. Aplicación personal para lo que nos enseña el libro de Job. Dice que aquí podemos ver varias lecciones. La primera, Dios es soberano, no podemos entender sus acciones apelando solo a la racionalidad. La fe debe descansar en el amor de Dios y en nuestro conocimiento de Él. La soberanía divina significa que Dios es todopoderoso. Él lo sabe todo, está en todas partes y sus decisiones son inapelables. Jeremías 10:10, Daniel 4:17. Dios es el autor de todo el poder del universo. Un segundo punto de las enseñanzas que podemos tener acá para la vida práctica dice que nos entenderemos a nosotros mismos y a nuestras vidas según comprendamos el carácter y las acciones de Dios. Cuando entendemos que Dios es benevolente con nosotros, Juan 10:10, que Dios cuida y comunica ese cuidado a sus hijos como hizo con Job, esto lo cambia todo. La fe debe tener un lugar donde descansar. Cuando un sufrimiento profundo amenaza los fundamentos de la fe, como fue el caso de Job, un asalto a nuestras creencias puede destruirnos a menos que tengamos estas verdades bien arraigadas. Tercer punto, en tiempos de tragedia enfrentamos la tentación de convertir a Dios en nuestro adversario y no en nuestro abogado. Si tomamos a Job como modelo, podemos declararnos inocentes y cuestionar la justicia de Dios, o podemos inclinarnos humildemente y esperar que Él se revele a sí mismo, a sus propósitos para nosotros. Y un cuarto punto es la batalla de la fe es algo personal. Cada uno pasa por el crisol de la vida solo. Debemos enfrentar los retos a nuestra fe en Dios, resistiendo a fuerzas incontrolables y obtener nuestros propios triunfos. Llegará el momento en que nuestros familiares y amigos nos abandonarán y debamos permanecer en pie solos.